¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. 40D Argentina en Democracia, se llama este ciclo, en donde ponemos en valor los diferentes hechos políticos, sociales, culturales de estas 4 décadas para analizar también los avances, las deudas de esta democracia que hemos sabido conseguir. Desde 1881, la Argentina, desde que unificó su sistema monetario, tuvo 5 cambios de moneda. 3 de esos cambios se dan en estas últimas 4 décadas, uno de ellos sobre el final de la dictadura y los otros 2 en el periodo democrático. Y entender quizás esos cambios también es entender las tensiones políticas, sociales, económicas de la Argentina. Por eso, hoy acá en 40D Argentina en Democracia, hablamos de los diferentes cambios de la moneda en nuestro país. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Comenzamos 40D Argentina en Democracia, dijimos vamos a hablar sobre los cambios en la moneda argentina y para eso obviamente invitamos a gente que sabe y mucho de la historia y que nos puede ayudar a repasar. Ya sé, sería corto hacerlo o analizar esto en estos 40 años porque hay mucho más para analizar de lo que decíamos, las tensiones que tiene la economía, la política en la Argentina, pero bueno, nos concentramos en esto. Eduardo González Holguín, docente universitario de Ciencias Económicas. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola Martí, un gusto. Gracias por estar nuevamente por acá. Gabriel Gerbaldo también es profesor de Historia, es becario del CONICET. ¿Cómo estamos, Gabriel? Gracias por estar por aquí. ¿Cómo va? Un gusto. Bueno, hacemos a modo de introducción, siempre ponemos algún tape porque nos vamos a asomar a lo que eran esos primeros tiempos de la democracia, el escenario que había recibido, el escenario económico, político, social que había recibido Alfonsín en sus primeros meses de gobierno. Recordemos, nomás, corríjanme ustedes que son los que saben, pero enero de 1983 se dicta la ley 22.707 que dispone el cambio de signo a peso argentino, ¿no? Que implica también otra devaluación, ¿no? Porque se le sacan ceros, Eduardo, eso. Sí, permanentemente, justamente son devaluaciones encubiertas que va haciendo, porque la palabra devaluación aparece como mala palabra y el signo monetario entonces lo van cambiando y bueno, en realidad lo que están haciendo, bueno, es por un lado hacer más ágil el manejo diario, porque con tantos ceros no se puede vivir y al mismo tiempo están haciendo distintos tipos de devaluaciones. Algunos llamados, cambio de signo monetario, otros planes de estabilización. Vamos a ver y repasamos el escenario con el que se encontraba el gobierno democrático recientemente elegido en 1983. En octubre de 1983 triunfa en las elecciones presidenciales Raúl Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical. El nuevo presidente se enfrenta a un agudo cuadro de crisis que le deja muy poco margen de maniobra. Mientras tanto, la economía sigue actuando como una bomba de tiempo. Durante 1984, su ministro de Economía, Bernardo Greenspun, intenta llevar a cabo una política medianamente distribucionista que alivie la grave situación social que había dejado la dictadura. Un año después, las grietas de la ideología radical en materia económica comenzaron a aparecer. La inflación alcanzaría un 625% anual, mientras que el salario real aumentaría apenas un 35%. En febrero de 1985, la crisis se dispara y Alfonsín reemplaza a Greenspun por Juan Vital Zurruil.
Algo que no es novedad, Gabriel, menos de 2 años de gobierno y ya hay un cambio de ministro, que digo yo, más allá de la moneda con la que se empieza, son las tensiones económicas que hay en el momento, ¿no? Digamos, de ese momento que deja la dictadura, ¿no? Totalmente, y de hecho, a la salida de la dictadura y el comienzo de la democracia, no solamente Alfonsín recibe una situación económica muy compleja, no solamente en cuestión de la inflación y los principales índices económicos, sino también sociales. Digamos, la cantidad de demandas postergadas por la última dictadura eran muy grandes y que de hecho pensemos que una de las principales medidas que plantea en la agenda parlamentaria Alfonsín fue el proyecto Muchi, en su intención de poder democratizar los sindicatos y que de hecho rápidamente se va a dar con un efecto totalmente negativo. Digamos, el proyecto no va a salir. Va a haber un reagrupamiento del sindicalismo y que a partir de ya iniciado su mandato, el sindicalismo nacional, principalmente de tipo peronista, se va a empezar a encolumnar por la figura, detrás de la figura del cervecero Saúl Ubaldini. Entonces ahí ya se empieza a, de alguna manera, configurar ciertos actores principales que se van a empezar a dar y disputar en los años 80 y que efectivamente el cambio de los ministros en los primeros años de gobierno de Alfonsín no solamente da cuenta de lo tumultuoso de esos tiempos, sino también me parece una cierta, no sé cómo decirlo, no sé si de alguna manera no sé si se evalúa de la mejor forma el escenario en el cual se asumía el gobierno de parte de Alfonsín. De hecho, hace muy poco Juan Carlos Torre, que es un sociólogo, un importante intelectual argentino, publicó un libro de sus crónicas, de su participación dentro del gobierno. Él formaba parte del equipo de Juan Vital Zurril, que justamente inicialmente estaba en la Secretaría de Planificación, pero luego va a hacer el salto de Economía. Y él en sus crónicas, él detalla justamente hacia el interior del Estado, hacia el interior de cómo se vivenciaba esto en esa administración de Alfonsín, cómo según él, de algún modo, el equipo económico de Greenspoon no estaba vivenciando de la mejor forma la situación económica. Esas tensiones de las que hablaban justamente, incluso adentro de la coalición gobernante, no coalición, digamos, estamos acostumbrados a decir, pero no, bueno, está bien, porque hay una coalición entre diferentes fracciones que se están disputando, digamos. Pero mayoritariamente radicales que tensan ahí. Lo que retoma hay un poco lo que vos decías, Eduardo, recién. Muy importante es tomar el dato de la tremenda deuda que tenía Alfonsín. Claro. Alfonsín asume con una deuda que no nos olvidemos que fue una privatización, estatización de deuda privada. O sea, cuando era presidente del Banco Central Cavallo, hace, digamos, un juego donde las empresas que se habían endeudado en dólares porque la política, digamos, de la dictadura, que, digamos, impulsaba justamente el endeudamiento en dólares, y cuando estas empresas vieron que estaban en un riesgo cambiario muy grande, Cavallo transforma, digamos, esa deuda, se la pasa en dólares al gobierno, al Banco Central y al gobierno nacional, bueno, al Estado Nacional, y al mismo tiempo las empresas pasan a deber en pesos. Y comienza entonces. Y ya empieza a pesar, claro, en aquel momento, la deuda. Claro, entonces el gobierno se queda con una deuda tremendamente grande, claro, que en realidad las empresas, y las empresas van licuando esa deuda, porque no es cierto que había un proceso de actualización, como dice Cavallo, porque Cavallo se defiende ahora diciendo que había procesos de, digamos, de actualización monetaria de la deuda de acuerdo a la inflación, y eso no es cierto. La carga fue para el Estado. Entonces, entonces ahí es muy importante ver que entonces Alfonsín empieza con un peso muy grande, que a su vez no era una cosa de Argentina, estaba toda América Latina, digamos, endeudada, y en eso Alfonsín tiene una iniciativa muy grande junto con Fidel Castro para hacer un club de deudores. Si ese club de deudores hubiera funcionado, realmente digamos, el capital financiero internacional se lo hubiera visto en figurillas. Y entonces ahí se da una cosa muy interesante donde el Departamento de Estado norteamericano toma ese problema porque era un problema muy serio, y entonces comienzan a ganar tiempo. Y entonces lo que comienzan a hacer, ¿no es cierto?, los bancos que habían prestado a toda América Latina, no solamente a Argentina, comienzan a previsionar la deuda. Cosa entonces de ir pasando a pérdida esa deuda que parecía, ¿no es cierto?, muy peligrosa, mientras ganaban tiempo. Y por otro lado iban presionando a los distintos países
para que aceptaran justamente el plan Baker. Recién hablábamos de la entrada del gobierno democrático de Alfonsín que venía de, hacía poco tiempo, de un cambio de signo monetario. Y en junio de 1985 se lanza lo que llama el ministro de Economía, Juan Vital Zurril, un plan de estabilización de precios, que tiene el mismo nombre de la moneda que va a venir. Plan Austral, más de alguno se acordará, lo vemos. La reforma monetaria consiste en la creación de una nueva moneda. A diferencia de los anteriores cambios de moneda, que solo buscaban facilitar las cuentas en un contexto de muy alta inflación, vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará Austral. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Parte del anuncio de Zurril del lanzamiento del plan, del lanzamiento del Austral y de lo que se daba, bueno, como esto que decía la publicidad, ¿no? Nace el Austral sin la carga de la inflación. ¿Qué implicó el nacimiento del Es Austral? muy interesante y fue muy comentado internacionalmente. Yo ya era economista en aquella época, entonces que tengo mis canas, ¿no? Yo ya era economista, ya estaba dando clases en la facultad, ¿viste? Y justamente ahí fue muy comentado. Por eso te convocamos, Eduardo, digamos, por la experiencia. Fue comentado internacionalmente lo que era el desagio. ¿Por qué? Porque todos los contratos tenían metido adentro lo que se preveía de inflación. Claro. Entonces, si vos no tirabas para abajo esos precios o esos valores, digamos, que había en los contratos, era imposible pensar, digamos, en un plan de estabilización. Y eso, digamos, fue muy importante porque atacaba, digamos, uno de los núcleos centrales de la inflación, que es justamente lo que se espera. Porque no solamente tú tenés una inflación, digamos, por los costos que se van generando, sino la inflación por expectativas. Y yo me acuerdo que aparecieron, digamos, economistas de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, que justamente mostraban eso, que gracias al desagio se bajaban las expectativas que estaban implícitas en los contratos. Y en plan eso, que tiene un éxito relativo en los principios, ¿no? Sí. Claro, el problema ¿cuál fue? Que, digamos, se quedó nada más que en eso. Claro. Y Argentina venía con una cantidad de problemas estructurales muy grandes que desgraciadamente, digamos, Alfonsín, él mismo lo dice, no supe, no quise, no pudo, tiene al final cuando se va, ¿no? Claro. Queda ahí embretado, por esto un poco también que habla Torres de que había contradicciones muy grandes en el seno, digamos, del radicalismo, porque vos tenías la versión de Grisput, claro, que se agarraba a los gritos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y tenías otras gente como Pugliese, que era, digamos, mucho más, digamos, estaba mucho más, digamos, de acuerdo con la economía de mercado, con los mecanismos, digamos, de no regular tanto, digamos, había, digamos, muchas visiones, ¿no? Y tenías un tipo muy interesante como Rodolfo Terraño, que tenía, digamos, una visión de largo plazo y que fue muy criticado, pero él empieza con la idea justamente de las privatizaciones. ¿Qué pasa en esos años donde se dice tuvo un relativo éxito el Austral? ¿Qué pasa después del 85 con el lanzamiento de Bueno, un poco lo que viene relatando aquí Eduardo, justamente hay diversas, digamos, podemos enumerar diversas causas por las cuales de alguna manera ese programa empieza como a chocar, ¿no? Inicialmente... A partir del 87, más o menos, podría decirse que empieza exactamente. a los tumbos. Inicialmente hay un plan de un congelamiento de precios y salarios que de hecho logra bajar bastante la inflación a los que eran los índices, que vos un poco lo señalaste al comienzo, pero, a ver, como señalé antes, hay toda una serie de demandas sociales postergadas que hace que, supongamos, en la cuestión salarial, durante el gobierno de Alfonsín, se siguió una política de la dictadura de que el gobierno nacional fijaba de alguna manera la política en tema de salarios. Bueno, durante estos años es que se empieza a ampliar la discusión en torno a las negociaciones colectivas, las paritarias, y eso fue lo que empezó a habilitar cierta discusión de cómo se pueden empezar a fijar los salarios. Eso empieza a replicarse al interior del Estado entre disputa entre trabajo
que estaba Renaud como ministro de Trabajo, y Economía. Una de las principales, una primera solución que se empieza a desbozar allí tiene que ver con la negociación por bandas salariales, Claro. que establecía un mínimo y un techo, digamos, de cuánto se podía negociar por diversos sectores. Esa es una primera salida, pero ya hacia el 87 hay una mayor profundización. Acá seguramente Eduardo lo va a poder comentar mejor, pero la cuestión financiera empieza a pesar mucho más, la cuestión internacional, la caída de los precios internacionales afecta demasiado el plan austral, eso es una cuestión que es muy importante. Digamos, me parece que para pensar nuestro presente y aquellas políticas de los años 80 y también 90, hay ciertas políticas, hay ciertas cuestiones que puede llegar a tocar un equipo económico, pero hay algunas que escapan, digamos, ¿no? Totalmente. Eduardo. Claro, vos, para contextualizar, nosotros venimos de una dictadura donde por ahí se pinta la dictadura, tampoco tenía toda la fuerza que a veces se piensa, y la dictadura había hecho una especie de transacción en donde habían evaluado que si había mucha desocupación, a ellos la cuestión social se le iba a escapar de las manos. No nos olvidemos que cuando se da el ataque de Malvinas, hacía poco que había salido Saulo Baldini con el primer paro a la dictadura militar. Claro. A veces uno, digamos, la gente de ahora no se hace una idea de lo que era ese momento. Salir a un paro durante la dictadura militar era arriesgar la vida. Claro. O sea, las cosas estaban muy embromadas. ¿Y por qué? Porque había un deterioro salarial muy grande. Entonces, cuando llega el gobierno democrático, lógicamente, todos empiezan a pedir justamente aumento salarial. Y la situación económica, digamos, venía muy deteriorada porque había sido un pésimo manejo económico el de la dictadura. Entonces, Alfonso, Y esas demandas se trasladan al gobierno democrático. Claro, y de hecho, obviamente, el plan austral lo que hace de alguna manera es como suspender eso, porque Claro. digamos, el hecho de congelar precios y salarios es que de alguna manera es como plantear un impasse, ¿no? Esta cuestión de plantear un nuevo signo monetario, lo que señaló muy bien Eduardo, tiene que ver con, de alguna manera, como él dice, los actores de alguna manera se van a reacomodar, porque al cambiar el precio, el signo monetario, también hay una inferencia allí de que es, como decía la publicidad, no se quiere arrastrar la inflación pasada. De alguna manera plantearon otra serie de reglas, otro campo de juego, digamos, pero efectivamente eso plantea simplemente a nivel social un impasse, una pausa de todas estas cuestiones que venimos arrastrando de años anteriores, digamos. y con trabajadores que vienen hacemos, enojados mirá, porque el salario está muy bajo. Eduardo, hacemos una Está pausa bien. justamente, habla de hacer una pausa, digamos, que fue lo que Está hizo bien. el cambio de signo monetario, y de eso estamos hablando acá, en 40D, Argentina en democracia. Estamos repasando y haciendo quizás en orden cronológico una línea de tiempo de los cambios de signo monetario que tuvo la Argentina y las implicancias que eso tuvo en la política nacional, en la economía. Pausa y ya venimos.